noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche y toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Ahora sí decimos que el Señor es mi Rey y todo. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace brillar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi Rey y todo. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi Rey y todo. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Muchas formas de alabar su nombre, de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero gloria a ti. Vivir, cantar tu nombre, de cantarte, oh Jehová.
García. Y eres tú mi gran amor y la razón de mi existir. Eres tú mi respirar, sin ti no puedo yo vivir. He aprendido a estar aquí, rodeado de tu santidad. Aquí encuentro mi lugar, se ha convertido en mi hogar. En tu presencia, hermosa presencia, oh, oh, has sido mi refugio, Dios, has sido tú mi salvación. En tu presencia y en tu presencia, hermosa presencia de Dios aquí, has sido mi refugio, Dios, has sido tú mi salvación. Eres tú mi gran amor y la razón de mi existir. Eres tú mi respirar, sin ti no puedo yo vivir. He aprendido a estar aquí, rodeado de tu santidad. Aquí encuentro mi lugar, se ha convertido en mi hogar. Oh, en tu presencia, hermosa presencia, oh, oh, has sido mi refugio, Dios, has sido tú mi salvación. En tu presencia, oh, oh, hermosa presencia, oh, oh, has sido mi refugio, has sido tú mi salvación. En tu presencia, hermosa presencia, oh, oh, has sido mi refugio, has sido tú mi salvación. En tu presencia, en tu presencia, en tu presencia, oh, hermosa presencia, has sido mi refugio, Dios, has sido tú mi salvación. ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres mi refugio? ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres mi esperanza? Oh, oh. ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres mi refugio? ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres mi esperanza? ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres mi refugio? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú eres mi esperanza.
has sido mi refugio, has sido tú mi salvación, y en tu presencia, hermosa presencia de Dios aquí, has sido tú, has sido mi refugio, has sido tú mi salvación, en tu presencia, en tu presencia, hermosa presencia, has sido mi refugio, Dios, has sido tú mi salvación. Fíjense que cuando Jesucristo estaba con su pueblo, hubo como una discusión. Y Jesucristo le dijo: si ustedes también, sus discípulos, quieren irse, váyanse. Pero Simón Pedro le dijo: ¿a quién iré, Señor? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. ¿Y a quién iré, Jesús, si solo tú eres mi refugio? ¿A quién iré? ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres nuestra esperanza? Oh, oh. ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres mi refugio? ¿Cuánto puede decir que es nuestro refugio? ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres mi esperanza? Oh, ¿a quién iré, Jesús, si solo tú eres mi refugio? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú eres mi esperanza. Oh, ¿a quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres mi refugio? ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Oh, ¿a quién iré? Oh, ¿a quién iré? ¿A quién iré? Oh, sino a ti, Jesús. Oh, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Sino a tu presencia, Dios. ¿A quién iré? Oh, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré, Señor? Oh, tu presencia. ¿A quién iré, Jesús? ¿A quién iré, Jesús? ¿A quién iré, Jesús, si solo tú? ¿A quién iré, Jesús, si solo a ti? ¿A quién iré, Jesús, si solo tú? Ahora le invito a que usted vaya conmigo a la palabra de Dios. Si usted trajo su Biblia, si usted trajo su celular, por favor, abra conmigo la palabra de Dios en el Salmo 51. Vayamos al Salmo 51. Salmo 51. Aquí vamos a estar reverenciando la palabra de Dios. Un momentico más de pie, por favor. Todo el que nos pueda acompañar, un momentico más de pies. Vamos a leer aquí todo el Salmo 51 porque creo que vale la pena leer este Salmo. Si usted lo conoce, lo va a repasar, lo va a volver a disfrutar y estoy seguro que el Espíritu Santo le va a volver a hablar. Aleluya. Y luego vamos a estar de la lectura presentando el mensaje para que Dios, el Espíritu Santo, nos hable en esta revelación que aparece en el Salmo 51. Dice la palabra de Dios en el Salmo 51.
piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Diga conmigo, espíritu quebrantado. Aleluya. Y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre su altar. Levante sus manos conmigo. Padre, te damos gracias por este tan momento, tan especial, tan glorioso. Nos presentamos delante de ti, Señor, a través de la sangre preciosa del Cordero, que nos redimió, que nos transformó, que nos purificó, que nos perdonó y que nos hizo nuevas criaturas en Cristo Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el Salmo 51, Señor, porque tú nos vas a hablar a través de este salmo en esta tarde. Padre, tú conoces las necesidades con las que hemos venido, las cargas, las preocupaciones, las enfermedades, las angustias, las aflicciones, los pecados, Señor, las ataduras, la opresión. Queremos ser libres en el nombre de Jesús, Padre, porque creemos que hay poder en la sangre del Cordero. Aleluya. Creemos que hay autoridad, Dios mío, en tu palabra. En el nombre de Jesús me escondo, Padre, detrás de tu cruz, Padre, para que sea Cristo el que sea manifestado. Padre, queremos ver a Cristo, queremos escuchar a Cristo en esta tarde. No la palabra de un hombre, Señor, tu palabra. Espíritu Santo, como le abriste el corazón a Lidia, Señor, abre el corazón a todo aquel que venga, Padre, con alguna opresión, con alguna dureza, Padre, porque queremos recibir y entender y creer en tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre, te damos las gracias y te decimos amén, amén y amén. Aleluya.
puede sentarse. Dale un aplauso al Señor. Usted siéntase libre para que cuando lo desee le dé un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Se puede parar, puedes decir gloria a Dios, porque la adoración está permitida en este lugar a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Echamos fuera todo espíritu de tibieza espiritual. Queremos adorar a Dios con lo más ferviente de nuestro espíritu. Por eso estamos aquí en esta maravillosa tarde. Hoy les voy a hablar del Salmo 51. Precioso salmo. Me imagino que si usted ya conoce a Dios, conoce un poco de la Biblia, seguramente de que ha leído o ha conocido de este salmo. En domingos anteriores les estuve hablando del Salmo 1, les estuve hablando del Salmo 34. Son gloriosas las revelaciones, las enseñanzas que podemos encontrar en estos salmos. Y hoy nos toca hablar, y hoy nos ha puesto en el corazón el Espíritu Santo que hablemos del Salmo 51. Es un salmo de arrepentimiento, es una oración que el rey David, ese profeta de Dios, ese siervo de Dios, compone en un momento muy especial de su vida. Un momento donde en vez de él vencer a un gigante lo vence a él. Recuerden que seguramente que cuando usted escucha el nombre de David, le vienen dos momentos especiales a su vida. Dos escenas, cuando él vence a Goliat y cuando el gigante del pecado con Betsabé lo venció a él. Es precisamente en ese contexto donde se escribe el Salmo 51. Y el Salmo 51 yo lo he estructurado para entenderlo un poquito mejor, porque pudiéramos hablar mucho sobre este salmo y no tenemos tiempo de explorar cada uno de estos versículos, hacerle quizás una exégesis o extraer todas las enseñanzas del versículo. Lo que vamos a hacer es una síntesis de los puntos más importantes del salmo para ver qué es lo que nos quiere enseñar el Espíritu a nosotros en esta tarde. Y para lograr ese objetivo, porque el objetivo es que conozcamos y entendamos lo que Dios nos quiere enseñar específicamente sobre el tema del arrepentimiento y cómo el arrepentimiento nos lleva al perdón y a la reconciliación con Dios. El valor del arrepentimiento para el que no ha conocido a Dios, como también para el que lo ha conocido, pero como David ha caído nuevamente víctima del pecado. Porque eso es lo que quiere el enemigo de las almas. Cuando fuimos liberados por Cristo, ¿verdad? Fuimos libertados del pecado, de la muerte y del diablo. Pero desafortunadamente a veces en nuestro caminar con Dios volvemos a caer esclavos del pecado. Y necesitamos una nueva liberación. Esa es más o menos la experiencia que el rey David estaba viviendo. Entonces, el Salmo 51 lo podemos estructurar para entenderlo un poquito mejor en tres partes fundamentales. La primera parte, los primeros versículos son los versículos 1 y 2. Luego del 3 al 7 vamos a comentar los pasos que dio David para demostrar su verdadero arrepentimiento para con Dios. Arrepentimiento para con Dios. Sí, porque usted puede oír hablar de arrepentimiento, pero no es el arrepentimiento que usted quizás pueda tener hacia una mala decisión que usted tomó en algún momento de su vida, alguna actitud que usted haya asumido, algún pensamiento, algún comportamiento. No, se trata de el arrepentimiento para con Dios en las cosas que le hemos fallado. En las cosas que Dios no tiene control sobre nuestras vidas y en las áreas específicamente donde no nos estamos sometiendo a Dios y el enemigo ha tomado ventaja sobre nuestra vida. Porque puede que hayamos sido liberados, perdonados quizás en algún área de nuestra vida cuando conocemos a Dios, pero a veces traemos arrastres de vicios, de pecados, de debilidades en los cuales no hemos sido libres y necesitamos arrepentirnos y buscar y recibir el perdón de Dios, la reconciliación con Dios, la paz con Dios. Por eso es que
los primeros versículos hasta el versículo 7, vamos a estar viendo los 3 pasos que dio David que demuestran cómo fue realmente su arrepentimiento, que nos enseñan de alguna manera cuál es el verdadero arrepentimiento y cómo nosotros podemos demostrar hoy que verdaderamente nos hemos arrepentido o nos queremos arrepentir. Y luego a partir del versículo 8 hasta el versículo 19 vamos a ver, porque vamos a tocar el otro punto que sobresale en el Salmo 51, que son los frutos del arrepentimiento. Diga conmigo, frutos del arrepentimiento. O sea que en la primera parte vamos a hablar de lo que significa el verdadero arrepentimiento, pero en la segunda parte del Salmo vamos a hablar del fruto del arrepentimiento. 7 frutos, obviamente que lo vamos a tocar así a vuelo de pájaro, porque no nos daría tiempo para explicarlo detalladamente uno por uno, pero están ahí. Y una de mis intenciones al reflexionar con usted, al compartir con usted esta palabra con usted, es desafiarlo a usted a que usted se aprenda de memoria el Salmo 51, porque se lo recomiendo fundamentalmente a los padres. Si hay un salmo que todo cristiano se debería saber, es el 51, como también obviamente el Salmo 1, el Salmo 23, el Salmo 51 y no sé cuál otro por ahí. Son salmos que son referencia para la vida de un cristiano, porque es que todos los días de alguna manera a veces necesitamos recurrir a estos salmos para mostrar ese verdadero arrepentimiento para con Dios. Entonces, sin más preámbulo, yo voy específicamente al versículo 3. En el versículo 3, por favor, me pueden correr la pantalla. En el versículo 3 encontramos el primer paso que dio David para mostrar su verdadero arrepentimiento. Él le dice a Dios: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué pasa? Que para entender un poco lo que está diciendo David aquí, lo que escribió David aquí, tenemos que recurrir un poco al contexto histórico del momento que estaba viviendo David. David, después de una larga trayectoria de victorias con Dios y de vencer al gigante y de vencer a los filisteos y a los amonitas, en un momento se descuidó espiritualmente, como le puede pasar a usted y a mí. Se descuidó espiritualmente y se olvidó de sus responsabilidades como rey. Y en un momento donde él debería estar en la guerra, se quedó en el palacio. Y el tentador vino y le puso en bandeja, le puso delante de sus ojos una tentación con un personaje bíblico, una mujer que se conoce con el nombre de Betsabé, la mujer de Urías Eteo, la hija de Elián, la nieta de Aitofel, uno de los consejeros principales de David. Y David, en un momento donde había quedado en palacio, observa desde su terraza a esta mujer bañándose, quizás desnuda o semidesnuda. El punto es que en el corazón de David se levantó la codicia. Lo primero, David comenzó a desobedecer el 10º mandamiento. Recuerden, en los 10 mandamientos dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo ni la casa de tu prójimo. David lo tentó al enemigo y cedió a esa tentación y pecó contra ese mandamiento, ya sin haber tocado a la mujer. Pero esa codicia siguió creciendo al punto de que David mandó a buscar la mujer. Y se acostó con ella. Cometió adulterio, otro pecado en contra del 7º mandamiento. Y luego, por si no fuera poco, y como estaba metido en un rollo, la mujer era casada, la mujer era la hija y la nieta de uno de sus mejores generales en el ejército, intentó ocultar ese pecado. Pero como no lo pudo ocultar, entonces decidió matar al marido de la mujer. Otro pecado más. Recuerden que también el 8º mandamiento dice que no matarás, ¿verdad? Entonces David se vio involucrado en una serie de pecados en contra de Dios.
al punto de que en el transcurso de un año parecía todo estar bien. Pero Dios, que lo está mirando todo y que lo juzga todo, en un momento envía al profeta Natán a reprender a David. Se le presenta el profeta Natán le cuenta la historia de dos hombres, uno rico, otro pobre. El rico que tenía muchas ovejas, el pobre que solamente tenía una, y el rico le llegó una visita y en vez de coger de sus propios animales, cogió la ovejita del rey, de aquel hombre pobre, y la sacrificó para darle de comer a la visita. Y entonces, cuando David escucha esta historia que le está contando Natán para que juzgue entre estos dos hombres, inmediatamente David dice: ese hombre es digno de muerte. Pero lo que no se esperaba David es que ese hombre al que él estaba juzgando era él mismo. Y entonces Natán le dice: ese hombre eres tú. Eres tú. Ahí Dios le estaba diciendo: tú has pecado, tú eres un pecador. Aleluya. Y David en ese momento cayó quebrantado en la presencia de Dios. David se humilló delante de Dios. David comenzó a sentir el peso de la ira de Dios sobre su vida. Y en ese contexto él entonces compone el Salmo 51 y empieza a mostrar su arrepentimiento para con Dios. El primer paso que David reconoció su pecado. O sea, reconoció que había pecado contra Dios en primer lugar. Porque cada vez que usted peca, sabe, en primer lugar contra Dios. Aparte de que usted pueda pecar contra una persona, contra usted mismo, el pecado es una ofensa, es un deshonor, es una rebelión contra Dios. ¿Por qué? Porque el dador de la ley es Dios. El dador de los mandamientos es Dios. Y cuando usted infringe un mandamiento de Dios, está pecando contra el que dio la ley. Entonces David vio esta realidad. Y lo primero que hizo fue reconocer su pecado. Reconocer su pecado. Y este es el primer paso que nosotros tenemos que dar. Que damos cuando conocemos a Cristo y que debemos dar si hemos caído en algún pecado. Reconocer. Si no hay reconocimiento del pecado, no hay arrepentimiento verdadero. Y este fue el paso. Por eso es que Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus transgresiones no prosperará, pero el que las confiesa y se aparta, se le mostrará misericordia. O sea, la primera parte del versículo es lo que me interesa. Proverbios 28:3. El que encubre sus transgresiones. O sea, que el que verdaderamente se ha arrepentido de su pecado, confiesa ese pecado en el que ha caído, en el que ha infringido, en el que está pecando contra la ley de Dios. Ese es el primer paso. Y el segundo paso es la confesión. Lo dice la segunda parte del Proverbio 28:13, dice: el que encubre más el que los confiesa. Y eso es lo que David dice en el versículo, en la segunda parte del versículo 3: y mi pecado siempre está delante de mí. O sea, que yo te lo doy a conocer. Por eso es que en el versículo 4 él dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y digno y tenido por puro en tu juicio. O sea, David estaba reconociendo que en esa sentencia, en ese juicio de Dios contra su vida, porque aunque Dios lo perdonó, no pudo librar de las consecuencias. Y ustedes pueden leer ese relato de todo lo que aconteció allí en 2 de Samuel capítulo 11, pero no lo podemos comentar ahora por una cuestión de tiempo. Pero este es el punto principal aquí de lo que queremos enfocarnos en esta parte del Salmo. El primer paso que da David es reconocer su pecado. El segundo paso es confesarlo. Y esto obviamente tiene otro apoyo bíblico. En Primera de Juan, por ejemplo, 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mire lo que nos está enseñando este texto. Si usted quiere ser perdonado, si usted quiere estar en una condición de paz y de reconciliación con Dios, si usted quiere vivir una vida de gozo y de prosperidad para con Dios, bueno, pues usted no puede dejar de hacer esto: confesar su pecado.
confesarlo. Pero lo interesante y lo glorioso y lo maravilloso es que con el reconocimiento y con la confesión hay promesas de perdón, hay promesas de restauración. Por eso es que David en los versículos 1 y 2, que no lo leímos, pero ahí usted lo puede leer, usted ve que David introduce este salmo pidiendo a Dios que borre sus rebeliones, que limpie su pecado, que lo lave de su maldad. Porque David sabía que Dios lo podía perdonar si él se arrepentía. Porque Dios no perdona a los que no se arrepienten. ¿Sabe por qué? Porque los que no se arrepienten son orgullosos. El arrepentimiento nos prepara para recibir el perdón de Dios. El arrepentimiento nos prepara para recibir la fe en el corazón. Por eso es que hablamos de primero arrepentimiento y después perdón. No perdón primero y después arrepentimiento. Usted tiene que arrepentirse primero para después recibir el perdón de Dios. El arrepentimiento lo prepara para usted creer en las promesas de perdón que Dios nos ha dado en la Biblia. Y el arrepentimiento es esto precisamente, es reconocer el pecado delante de Dios, reconocer nuestra falta delante de Dios y confesarla. Pero además tiene otra parte importante. ¿Me puede poner más arriba? Ajá, otro, el 5 por favor. Ahí. Y dice David, aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Un poquito más arriba. El 7, ahí está. Dice David, entonces saltamos al versículo 7 donde David dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Aquí encontramos un punto interesante que es el tercer paso de lo que David hace para mostrar su verdadero arrepentimiento para con Dios. Y es tener un anhelo profundo de ser transformado. Porque si tú le dices a Dios, ay, perdóname, pero en tu corazón no hay un rechazo, no hay un odio. Por eso es que uno de los últimos versículos del Salmo, que ahorita lo leíamos, lo enfatizábamos, es que Dios no desprecia un espíritu como quebrantado, a un corazón contrito y humillado. Dios no desprecia. Por eso es que el arrepentimiento tiene que ir acompañado de ¿qué cosa? De quebrantamiento de corazón. Quien no llora en la presencia de Dios por haber pecado contra Él no sabe lo que es arrepentirse. El arrepentimiento trae un rechazo, un aborrecimiento, un quebrantamiento, un dolor, lágrimas delante de Dios, porque usted ha ofendido a Dios. La persona que más lo ama, la persona que más ha hecho por usted, la persona que entregó la vida de su hijo en la cruz del Calvario. Y que cada vez que infringimos alguno de sus mandamientos, usted está lacerando el corazón de Dios. Usted está lastimando el corazón de Dios. Es como si ofendiéramos o maltratáramos a nuestra madre, a nuestro padre, a un amigo querido. Lo traicionáramos. Eso es lo que hizo David con Dios. Eso es lo que nosotros hacemos cuando pecamos. Por eso es que el tercer paso del arrepentimiento tiene que ser el quebrantamiento, un anhelo de ser transformado. Y yo voy así, abuelo pájaro, entro en el versículo 8. Y voy a tocar así ligeramente siete frutos del arrepentimiento. Porque si damos los pasos, pero no vemos esos frutos, es como el árbol que tiene muy buenas hojas, muy buena salud, muy buenas flores, pero en el momento de dar fruto, no da fruto. El arrepentimiento tiene que llevar consigo o producir frutos. ¿Cuáles son esos frutos? El primero lo encontramos en el versículo 8, disculpen. Allí dice David, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. O sea, el primer fruto es un anhelo, un deseo ferviente de escuchar la palabra de Dios. David decía, hazme oír, o sea, yo quiero escuchar esa palabra que me da gozo y alegría. También anhelaba escuchar la palabra de Dios. Ese es el primer fruto del arrepentimiento. Y no quisiera hablar de los resultados que trae eso. Dice, y se recrearán los huesos que has abatido. O sea, que cuando tenemos ese deseo como fruto, como consecuencia del arrepentimiento, eso produce salud.
espiritual y física dentro de nosotros. Cuando usted esconde su pecado, por eso es que personas que tantas con baja autoestima, atormentadas, afligidas, personas de enfermas de los nervios. ¿Por qué? Porque andan encubriendo sus pecados delante de Dios. El arrepentimiento acompañado de escuchar la palabra produce sanidad espiritual. Aleluya. Eso lo dice el versículo 7. Dice el versículo 10: cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. Ese es el segundo fruto. Un corazón limpio. ¿Qué significa eso? Un corazón conforme a la voluntad de Dios. Un corazón que se somete a la voluntad de Dios. Un corazón que camina en los propósitos de Dios. Un corazón que quiere obedecer a Dios. Ese es el segundo fruto del arrepentimiento. Dice el versículo 11, el tercer fruto: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ahí está el otro fruto: vida en la presencia de Dios. ¿Qué significa eso? Que el que se arrepiente verdaderamente va a anhelar estar en la presencia de Dios, va a anhelar estar en la casa de Dios. Por eso es que cuando terminamos un culto de domingo queremos que vuelva ya el próximo domingo, porque anhelamos estar en la casa de Dios, porque anhelamos reunirnos con nuestros hermanos. En la casa nuestra anhelamos tener la presencia. Por eso ponemos música cristiana, por eso ponemos predicaciones, porque queremos que todo el ambiente de nuestra casa esté rodeado, esté saturado de la presencia de Dios. Ese es otro fruto del verdadero arrepentimiento. Dice el 12: vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Aquí encontramos el cuarto fruto, que es el gozo de la salvación. Cuando usted se siente salvo, seguro de su salvación, usted va a tener un gozo estable, un gozo creciente, un gozo ferviente dentro de usted que no lo va a poder ocultar. Usted se va a sentir gozoso, alegre, que va a combatir la depresión, la angustia, los malos pensamientos, porque ese gozo de Jehová es producto de una vida humillada, quebrantada delante de Dios. Aleluya. El quinto fruto está en el versículo 15, que dice: Señor, abre mis labios y publicará mi lengua tu alabanza. El 13 dice: entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. El 14 dice: líbrame de homicidio. Pero el 15: Señor, abre mis labios y publicará tu lengua tu alabanza. El quinto y el sexto fruto es que usted va a sentir deseo de dar testimonio de Dios. Que usted va a sentir deseo de hablar de lo que Dios ha hecho con su vida. Si usted de verdaderamente ha experimentado, ha vivido, ha caminado en el arrepentimiento de Dios, y usted ha sentido cómo Dios lo ha perdonado, usted le va a decir a otra gente que usted tiene un Dios que perdona, que restaura, que cambia, que transforma, que liberta. Aleluya. Usted va a decirle a la gente: yo era un esclavo del pecado, yo estaba atado a la mentira, al vicio, al ron, al alcoholismo, a la droga, aleluya, a la pornografía, al sexo, no sé a lo que yo estaba atado, pero cuando vino Cristo me libertó y me perdonó. Aleluya. Porque ese es el Dios que conocemos. Porque ese es el Dios que conocemos. Aleluya. Usted va a sentir deseo de dar testimonio de Dios, de enseñarle a otros las maravillas de Dios. Y el sexto es una vida de alabanza. Esto que estamos haciendo, una vida de oración continua. No importa dónde usted esté, no solo en la iglesia, en la casa, en el trabajo, usted va a estar escuchando música de adoración. Porque usted quiere vivir conectado con Dios. Porque usted quiere vivir adorando a Dios. Porque usted sabe que en la presencia de Dios, en la adoración, hay plenitud de gozo, hay plenitud de paz, hay una vida con propósito. Que no importa lo que me pase, no importa lo que esté viviendo, yo sé que estoy caminando en el propósito de Dios. Y el último fruto, y termino con este: una vida de sacrificio de justicia. Esto aparece en la última parte que no lo voy a leer por una cuestión de tiempo. Dice: entonces ofreceré sacrificios de justicia. ¿Qué son los sacrificios de justicia? Una vida santificada.
una vida santificada, una vida de buenas obras, una vida de integridad, una vida que presta oídos, atención a los mandamientos de Dios y quiere vivir en ellos. Porque dice Efesios capítulo 2, versículo 12, si mal no recuerdo, versículo 10, que dice que fuimos creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Buenas obras es el séptimo fruto del arrepentimiento. Aleluya. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos imitar a David? ¿Cuántos queremos tener un arrepentimiento como el de David? Aleluya. Yo me pregunto, ¿habrá algún área en nuestra vida? Aleluya. ¿Habrá alguna debilidad, algún pecado en que nosotros requiramos en esta tarde arrepentirnos? Yo quiero que usted se ponga de pie conmigo y vamos a hacer una oración. Yo no le conozco a usted, pero el Espíritu Santo sí le conoce. Y yo quiero que usted repita esta oración que yo voy a hacer breve. Vamos a hacer esta oración. Usted conoce su corazón y Dios le conoce a usted. Usted sabe en qué área de su vida necesita arrepentirse. Hoy Dios le puede perdonar en dependencia de la actitud que hay en su corazón. Si usted endurece su corazón, no recibirá arrepentimiento. Pero si usted es humilde y pone a un lado al orgullo, porque usted no va a confesar el pecado a un hombre, va a confesarle el pecado al Espíritu Santo que está aquí, que le está escuchando. Y usted va a sentir el perdón, el toque y la paz de Dios. Levante sus manos conmigo. Levante sus manos conmigo y repita esta oración que vamos a hacer. Padre, te doy gracias. Repita conmigo alto. Padre, te doy gracias. Aleluya, por estar en tu presencia. Hoy vengo delante de ti, reconociendo todos mis pecados. Tú conoces mi vida. Tú conoces dónde te he fallado. Tú conoces dónde yo necesito ser purificado. Tú conoces dónde yo necesito ser limpio. Por favor, vengo en busca de perdón. Vengo en busca de restauración. Quiero tener los frutos del arrepentimiento en mi vida. Espíritu Santo, ilumíname, porque quiero ser como Jesús. Hoy creo en tu perdón. Creo que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Quiero salir diferente. Quiero salir lleno de ti, Señor. Lleno de tu perdón. Quiero salir reconciliado contigo. Levante su mano bien alta y dele gracias a Dios. Diga, gracias, Padre, porque yo sé que tú me has perdonado. Yo creo en tu perdón. Yo creo, como dice tu palabra, que los que se arrepienten, los que vienen a ti con un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Gracias porque yo soy un hijo tuyo, perdonado y santificado por la sangre del Cordero. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.